Buen día para todos. Mi nombre es Ana Sofía Ortega González. Soy estudiante de la UPB. Estoy cursando el sexto semestre de medicina. Estoy viendo el área de medicina interna 2 y soy estudiante de la doctora Diana Varela del Hospital General de Medellín. El día de hoy les quiero compartir sobre la enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, quise hacer un enfoque en esta película o quise mencionar esta película porque vamos a ver que pues, esta película es fragmentado. Nos habla de Kevin, que es un hombre que tiene múltiples personalidades. Tiene 7 personalidades, cada una con diferentes características, pero simplemente todo se resumía al mismo hombre, todo se resumía a la misma enfermedad, como nos va a pasar aquí en esta enfermedad relacionada con IgG4. Son múltiples características, múltiples manifestaciones y afectaciones en diferentes órganos que nos van a llevar a esa enfermedad. Entonces, para hablar un poquito de historia, vamos a empezar que todo se remonta en 1892 con el doctor Johann von Mikulicz-Radecki. Este señor nos encuentra un paciente de 42 años de edad que era granjero, que no tenía síntomas secos, pero que presentaba un edema asimétrico de glándulas lacrimales y parótidas y submandibulares. Y estas glándulas tenían una infiltración masiva de células mononucleares. Y el paciente, pues lo que pasó con él es que él falleció al año, se le hizo la autopsia y Mikulicz lo que nos dijo fue que era maligno. No se conocían otros diagnósticos, no se conocían otras enfermedades, entonces se resumió en una neoplasia. Para 1953, varios estudios nos dijeron o hicieron que esta patología fuera incluida como una de las posibles manifestaciones del síndrome de Sjögren, pero ya para 1960 entonces se encontró la pancreatitis crónica esclerosante, que era una enfermedad que también se describía con un infiltrado linfoplasmocitario en este órgano y que también había un aumento difuso del tamaño, pero la causa seguía siendo completamente desconocida. Ya para 1995 en Japón se propuso el concepto, perdón, de pancreatitis autoinmune y se basaron en casos de unos pacientes que cursaban con una pancreatitis con una hipergamaglobulinemia, que tenían una autoinmunidad positiva y que gracias a esta autoinmunidad positiva tenían una muy buena respuesta a glucocorticoides. Pero entonces, hasta el 2001, fue que se documentaron los niveles séricos elevados de IgG4 en los pacientes con pancreatitis esclerosante en la revista New England Journal. Y a medida que fue pasando el tiempo también, como entre todos estos años, se describieron otras patologías. Entonces, en 1896 se describió la tiroiditis de Riedel, que era una tiroiditis fibrosante, el tumor de Kuttner, que era un aumento del tamaño de las glándulas submandibulares con una característica fibrótica, y la enfermedad de Ormond, que era una fibrosis retroperitoneal en 1961. Para el 2003 y para el 2009, Okazaki y otros autores van a empezar a agrupar todas estas enfermedades en el espectro de enfermedades con infiltrado rico en células plasmáticas IgG4, pero no fue hasta el 2010 que se hizo la publicación oficial de enfermedad relacionada con IgG4 en Modern Rheumatology. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Básicamente es una enfermedad muy relativa, pues es relativamente nueva para la medicina moderna. Ya para el 2011 se publicaron los primeros criterios diagnósticos, que eran japoneses, que los vamos a ver más adelante, y para el 2019 el Colegio Americano de Reumatología y la ULAR publican los criterios de clasificación internacionales, que son pues los que usamos también hoy en día. ¿Y qué se sabe hoy? La enfermedad hoy se reconoce como sistémica, multiorgánica y también se está profundizando mucho en su fisiopatología y en su inmunopatogenia. ¿A quiénes nos van a afectar esta enfermedad? Como sabemos, la enfermedad básicamente se descubrió en Japón. Las investigaciones han sido en Japón, en regiones asiáticas, en todas estas partes, y eso hace que la epidemiología que encontremos sea una información más asiática. Entonces vamos a ver que hay 2,63 a 10,2 casos por cada millón de habitantes y que hay una incidencia de 336 a 1.300 casos nuevos cada año. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué pasa en América Latina, que es nuestro continente? ¿O qué pasa en Europa? Básicamente hay un subdiagnóstico, no hay suficientes investigaciones, no hay suficiente epidemiología, no podemos mirar realmente cómo afecta a la población en estos lugares del mundo. Entonces, pues ha sido muy difícil como el estudio de la patología como tal. Comúnmente nos va a afectar a los hombres mayores. Entonces,
Se dice que son entre 50 y 70 años, pero tenemos una edad media de 60 años aproximadamente y la relación entre hombres y mujeres es de 3 hombres por cada mujer. Pero se ha visto que a los hombres afecta más que todo eh, el páncreas. El páncreas, toda esta parte como abdominal, los riñones, las vías biliares, pero cuando tenemos una afectación de cabeza y cuello, la relación casi que se iguala a un 3-2. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Entonces les quería mostrar este estudio que nos dice básicamente la afectación orgánica, qué tanto en hombres, qué tanto en mujeres y cuál es la relación entre ellos dos. Entonces, por ejemplo, aquí miremos el páncreas, que es uno de los principales. Miren que afecta más a los hombres, pero cuando nos vamos hasta las órbitas, miren que la relación es completamente igual. Entonces, aquí confirmamos que en cabeza y cuello es una relación pues 3-2 que no nos va a decir mucho. Entonces, se puede decir que los pacientes, hasta un 39% de los pacientes pueden cursar con una diabetes mellitus, ya sea concomitantemente a la enfermedad por esta afectación pancreática o la cursen mediante pues se les va dando la enfermedad. Y algo muy chévere para concluir de este estudio es que sí hay pacientes que pueden tener una afectación de un órgano aislado, pero esta va a ser la excepción, no va a ser la regla. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad se trata mayormente de una enfermedad multisistémica, multiorgánica que nos va a afectar. Miren la cantidad, pues, como de órganos que ya se los voy a mencionar uno a uno ahorita. Pero entonces, listo, estamos hablando de todo esto, pero ¿cómo vamos a definir la enfermedad relacionada con la IgG4? Entonces, esta enfermedad es una condición fibroinflamatoria inmunomediada con predominantemente afectación multiorgánica. Va a ser de un curso crónico, insidioso, que se va dando poco a poco y que si no diagnosticamos bien, puede ser altamente destructiva, puede ser incluso fatal. Y se caracteriza mucho porque hay una formación de pseudotumores, de unas masas en los diferentes órganos y también un aumento del tamaño, pues como pues, del órgano afectado. Entonces, en esta película, ¿quién era el verdadero villano? ¿Era Kevin? ¿Era la bestia? ¿Era Hedwig? ¿Quién era el verdadero villano? ¿Cuál era la personalidad que nos atacaba? Entonces, en esta enfermedad, si ustedes escuchan enfermedad relacionada con IgG4, ¿qué van a decir? Ah, no, pues la culpable es la IgG4. Pero vamos a ver que no. La enfermedad no la causa la IgG4, va a ser una afectación principalmente de los linfocitos. Entonces vamos a ver más adelante en el tratamiento que lo más estudiado ha sido contra los linfocitos. Entonces es un trastorno en el sistema inmune que lo va a desordenar, va a generar una inflamación, me va a producir esta fibrosis en distintos órganos y también los infiltrados, que vamos a ver por qué vías se nos producen los infiltrados y por qué vías se nos producen la fibrosis. Entonces, vamos a tener un linfocito B que nos va a captar un antígeno. No se sabe aún cuál es ese antígeno, no se han hecho las suficientes investigaciones o no se ha notado todavía cuál es el antígeno, pero se tienen dos como hipótesis. Puede ser crónico por un paciente que presente alergias o infecciones, o se han estudiado diferentes autoantígenos, como lo pueden ser la anexina 11, la galectina 3, la laminina 111, proteínas del conducto pancreático o de glándulas salivales. Entonces, ese linfocito B va a captar ese antígeno que no sabemos cuál es y se lo va a ir a presentar al linfocito TCD4 y me va a abrir dos vías. La primera vía es la de los linfocitos TCD4 citotóxicos. Estos linfocitos TCD4 citotóxicos me van a hacer una secreción de gran enzima y de gran enzima B y de perforina. ¿Eso qué va a hacer? Me va a dañar el órgano. ¿Y cuál va a ser la respuesta de mi cuerpo? Va a llamar fibroblastos, va a llamar macrófagos M2 y va a llamar algunas moléculas de colágeno. Y esto se me va a traducir en una fibrosis estoriforme y en una flebitis obliterativa, que la vamos a ver más adelante en la histología, pero son dos de las características principales de la enfermedad. La tercera característica es el infiltrado plasmocitario. Acá las tenemos las tres, pero pues, ¿por qué? Entonces, tenemos los linfocitos foliculares o TFH, que son los helper, que nos van a llevar a una liberación de IL-4 e IL-21. Se liberan muchas más citoquinas y muchas más interleuquinas, pero las que principalmente nos pueden llamar la atención en esta enfermedad son la IL-4 y la IL-21. Estas citoquinas van a ir y me van a estimular la fabricación de inmunoglobulina G4 y en algunos casos se ha descrito una eosinofilia en estos pacientes y un aumento de la inmunoglobulina E, como lo vamos a ver más adelante, y también entonces estos pacientes pueden tener niveles séricos elevados de IgE.
Esta fabricación de estas inmunoglobulinas lo que van a hacer es que los linfocitos B se me van a diferenciar a plasmoblastos y a células plasmáticas de larga vida y me llevan a ese infiltrado plasmocitario. Pero esta enfermedad es una enfermedad que tiene un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque acá, como les había mencionado, una de las como de los antígenos o de las causas de la enfermedad pueden ser crónicas como las alergias, entonces va a ser que se me generen estas células plasmáticas de larga vida y que esto me dure mucho. Entonces, yo puedo estar haciendo un tratamiento, pero el paciente me va a recaer. ¿Por qué? Porque hay células plasmáticas de larga vida. Estas células van a estar presentes, me van a estar haciendo este infiltrado y esta fibrosis todo el tiempo y el paciente va a entrar en un círculo vicioso fisiopatológico impresionante. Entonces vamos a ver las manifestaciones clínicas. En esta imagen lo que quiero mostrarles es cuáles son las manifestaciones clínicas frecuentes, ocasionales e infrecuentes. Entonces, frecuentemente, ¿cuáles vamos a tener? Afectaciones en las glándulas lacrimales, en las glándulas salivares mayores, páncreas y retroperitoneo. Ocasionalmente vamos a encontrar pacientes con afectación pulmonar, ductos biliares, riñones y órbitas. Y más infrecuentemente tenemos pacientes con la afectación de las paquimeningias, me van a presentar característicamente una paquimeningitis, también pues otras diversas alteraciones del sistema nervioso central. Vamos a ver afectaciones en la glándula tiroides y vamos a ver afectaciones en la aorta, como lo pueden ser las aortitis o los aneurismas. Entonces, uno a uno de cabeza a pies que vamos a poder ver en los pacientes. Entonces, en órbitas vamos a ver una dacrioadenitis. También puede haber una proptosis, que es este desplazamiento del globo ocular hacia afuera, que incluso en un momento se confundía mucho, o había un diagnóstico diferencial que era la enfermedad de Graves, porque característicamente estos pacientes también tienen una proptosis, pero en este caso va a ser por una combinación de lesiones orbitarias, la formación característica de estos pseudotumores que habíamos hablado, una inflamación y puede haber un engrosamiento de los músculos extraoculares. Los pacientes también pueden cursar con una escleritis o una afectación del conducto nasolacrimal y miren esta foto como la podemos ver acá. El paciente tiene pues como una inflamación de toda esta parte del ojo. En el sistema nervioso central, nosotros vamos a sospechar que el paciente tiene una afectación porque me va a llegar con una cefalea crónica, con unas convulsiones y según el daño donde esté o lo que haya pasado, puede haber un déficit focal según la localización. Y principalmente la característica que más vamos a ver va a ser la paquimeningitis hipertrófica idiopática, que la vamos a definir como un engrosamiento de la dura madre que puede ser focal o difuso y puede manifestar ya variedad de síndromes neurológicos según donde esté afectado. Los pacientes también nos pueden presentar una hipofisitis. ¿Esto qué va a ser? Un déficit de hormonas, ya sea de hipófisis anterior o hipófisis posterior. Por ejemplo, las hormonas tiroideas. Puede haber un aumento del tamaño de la silla turca y un engrosamiento del tallo hipofisiario. Puede haber una inflamación perineural, una neuropatía de los nervios periféricos y se han estudiado que principalmente los más afectados son el infraorbitario y el trigémino y unas masas perineurales características de la enfermedad. Las glándulas salivales sabemos que es uno de los órganos más afectados, de los que más vamos a ver, y lo que va a haber es un aumento de tamaño de las glándulas, pero este aumento va a ser asintomático y va a ser muy persistente y se ha descrito que generalmente hay aumento del tamaño aislado de la submandibular, pero predominantemente hay afectación también de parótidas y sublinguales. Y como les había mencionado, por allá en 1953 nos habían confundido el Sjögren con la enfermedad relacionada con IgG4. ¿Esto por qué? Por la serostomía que presenta el paciente, pero en este caso el paciente nos va a mejorar con un inmunosupresor. En otorrinolaringología, entonces vamos a encontrar los pacientes que tienen una rinitis alérgica, como les había comentado, que puede ser ese antígeno que se esté presentando crónicamente, que me haga este curso fisiopatológico que el paciente recae, recae, recae. También pueden haber pólipos nasales, puede haber sinusitis crónica, obstrucción nasal y rinorrea, pueden haber lesiones de tipo masa que me pueden destruir oído medio y huesos faciales, una inflamación difusa tanto de faringe como de hipofaringe del anillo de Waldeyer, que es el que conocemos pues como de las amígdalas, una inflamación traqueal y una afectación de las cuerdas vocales.
En la glándula tiroides, entonces habíamos hablado de la tiroiditis de Riedel. Estos pacientes nos van a cursar con un bocio duro, compresivo, de crecimiento lento. Característicamente, la cápsula tiroidea va a ser reemplazada completamente por un tejido fibroso, se va a perder la arquitectura lobular como de los lóbulos de la tiroides izquierdo y derecho y del istmo. También puede haber ausencia de células oxifílicas. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta tiroiditis la vamos a diferenciar de la tiroiditis de Hashimoto, porque aquí van a haber niveles séricos elevados de IgG4. Las linfadenopatías pueden ser muy variables, pueden ser generalizadas o nos pueden afectar como las partes adyacentes al órgano que se nos está afectando. Por ejemplo, el riñón, pueden haber linfadenopatías pues como a los lados del riñón. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que hay miles de ganglios que se pueden afectar, cervicales, supraclaviculares, submandibulares, axilares, ciliares, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, no es habitual que biopsemos un ganglio. ¿Por qué? Porque el ganglio no nos va a presentar el grado o el nivel de fibrosis que nos puede generar como afectar per se el órgano. En las lesiones vasculares, entonces, tenemos que puede afectar la aorta torácica, ramas de la aorta y arterias coronarias. En la enfermedad relacionada con IgG4, lo más común es que se causen en la aorta una aortitis que me lleve a unos aneurismas y que posteriormente el paciente me haga una disección aórtica. Como también se han documentado también, pues como estas lesiones en las arterias coronarias, que en ocasiones también están asociadas con aneurismas. Entonces, ¿qué nos debe quedar de esta diapositiva? Que básicamente si vamos a hablar de lesiones vasculares, vamos a tener aneurismas. Con respecto a la periodontitis crónica y la fibrosis retroperitoneal, entonces la fibrosis retroperitoneal idiopática actualmente se engloba como en una entidad más grande que es la periodontitis crónica. ¿Cuáles son los componentes de esta periodontitis? Entonces la fibrosis retroperitoneal relacionada con IgG4, una aortitis abdominal relacionada con IgG4 y una fibrosis perianeurismática. Los pacientes que tienen esta afectación nos van a llegar con un cuadro clínico de un dolor mal localizado en la espalda, que se le va a irradiar como hacia los costados, también le va a afectar parte baja del abdomen o también de los muslos, un edema de miembros inferiores muy característicos y la hidronefrosis. Y en las imágenes entonces podemos encontrar unas regiones periaórticas o arteriales que tengan participación del tejido conjuntivo alrededor de toda la aorta abdominal y sus primeras ramas, como les había mencionado, unas áreas periureterales que me van a causar una obstrucción ureteral por toda esa inflamación y el paciente me puede llegar a una hidronefrosis o las características masas de las que hablamos, similares a placas que me van a afectar ampliamente a todo el retroperitoneo. En el pulmón habíamos visto en la primera imagen que no era tan común, pero que pueden tener estos pacientes: un engrosamiento de las broncovascular, unos nódulos, también con sensaciones en vidrio esmerilado muy características, un engrosamiento pleural y una EPI, que es una enfermedad pulmonar intersticial. Para los riñones, entonces tenemos que característicamente o la primera enfermedad con la que nos cursan estos pacientes va a ser una nefritis intersticial. ¿Esto qué va a ser? Un aumento del tamaño del riñón, esas megalías que estábamos hablando, y unas lesiones hipodensas en el parénquima renal. Estos pacientes cursan con mucha proteinuria y atrofia de los riñones, pero también pueden cursar con hipocomplementemia. Algo que hay que aclarar de la hipocomplementemia es que la inmunoglobulina G4 tiene variaciones en su estructura, es decir, en estas regiones bisagras, y también se han descrito pues como alteraciones en el brazo FAB. Lo que hace es que ella se puede separar y se puede recombinar. Entonces esto va a llegar a que pues los anticuerpos no sean simétricos, y es decir, que cada mitad de la inmunoglobulina me pueda reconocer como cosas diferentes o patógenos diferentes. ¿A qué me lleva esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Que la IgG4 va a perder la capacidad de unirse como en cadena, entonces no va a formar fácilmente los inmunocomplejos, entonces no es característico que me dé la hipocomplementemia, incluso no es característico que me dé tanta inflamación. Y también pues como que se sabe, por aclarar, que aparece cuando el cuerpo pues ha estado como expuesto a mucho tiempo de un antígeno, como lo habíamos visto en la patología. Entonces, bueno, a lo que quería llegar es que generalmente esta hipocomplementemia no se da por la inmunoglobulina G4 per se, sino que es más
que se ha descrito como que hay participación de la inmunoglobulina G1 y la inmunoglobulina G3, que sí son las que me pueden dar esta inflamación y sí me pueden dar esta hipocomplementemia. Y también algunos pacientes me pueden cursar con una glomerulonefropatía membranosa de los receptores, pero esta no tiene afectación de los receptores, perdón, propiamente PLA2. El páncreas es el número uno, es el primero que encontramos. Les había descrito esta pancreatitis crónica esclerosante de 1995, 1900. em, pero los pacientes van a tener característicamente pancreatitis autoinmune. La pancreatitis autoinmune puede ser tipo uno o tipo 2, pero la que vamos a ver en este caso va a ser la tipo uno, que es una pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica. ¿Qué características tiene esta pancreatitis? Puede ser una colangitis esclerosante y una ictericia obstructiva, que son pues como lo que más me va a llamar la atención y se puede presentar hasta en el 50% de los pacientes. O sea, este es el órgano rey de la enfermedad, incluso hasta más del 50%. Y en las imágenes vamos a encontrar un aumento de tamaño difuso del páncreas que va a tener un rearse del anillo hipodenso parecido como una cápsula, que vamos a ver que es un páncreas en salchicha, ya les voy a mostrar más adelante. Puede haber un estrechamiento difuso e irregular del conducto pancreático y en algunos casos se han descrito unos cálculos pancreáticos. Los pacientes también me pueden cursar con afectación de la vesícula biliar, como una colangitis esclerosante y una colecistitis. Esta colangitis esclerosante de la enfermedad relacionada con IgG4 se produce a menudo de la mano con la pancreatitis autoinmune tipo 1, que es la que les mencioné acá. Y lo característico de esta enfermedad es que va a haber una flebitis obliterante y una fibrosis transmural con ese infiltrado característico de células plasmáticas IgG4 y estos linfocitos T. Y también puede haber una colecistitis que me va a cursar con una colangitis y va a haber un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Esto es lo más ideal, pues es que se biopsie, que se haga una biopsia y que no se haga pues como un diagnóstico clínico, sino que la idea pues es como que vayamos más allá y miremos estudios. Otras manifestaciones clínicas que podemos tener es una mesenteritis esclerosante, una mediastinitis fibrosante, en hombres mayores muy común la hipertrofia prostática benigna y en lesiones en piel vamos a encontrar dos. Entonces aquí les dije pápulas eritematosas muy características, pero también se ha estudiado y se ha dicho que en personas de raza negra pueden haber unas manchas o unas zonas hiperpigmentadas. Entonces, como podemos ver, son múltiples manifestaciones. Es una enfermedad multisistémica, una enfermedad que me va a afectar cualquier parte del cuerpo, pero que todo se va a resumir en la misma enfermedad. Entonces, al final, todas estas personalidades de Kevin tenían la misma enfermedad. Pero ¿cómo se supo? ¿Cuáles son los pilares fundamentales del diagnóstico de esta enfermedad? Entonces vamos a tener un paciente que tenga unas manifestaciones clínicas compatibles al cuadro que les mostré. También unas imágenes sugestivas de un infiltrado fibroinflamatorio y muy común o el gold estándar que vamos a usar es la histología. Entonces el paciente va a tener una histología típica más también una demostración serológica de que el paciente tenga plasmocitos IgG4, pero ya vamos a ver que esto tiene pues como una característica muy importante. En la evaluación clínica, ¿qué características o qué me va a presentar el paciente que yo sospeche que tiene esta enfermedad? Entonces, primero va a ser un paciente que me va a llegar con un compromiso multiorgánico, con afectación de cualquiera de los órganos que les mencioné. Que esta afectación multiorgánica y que todo esto que tenga el paciente me responda muy bien o excelentemente se espera a unos glucocorticoides. Que me cuente que el progreso de esa enfermedad ha sido indolente o ha sido crónico, ha sido poco a poco. Muy característico también que el paciente no presente síntomas constitucionales, es decir, no me presente ni una pérdida de peso o una fiebre característica y que también podamos evidenciar unas masas tumorales en el páncreas, en vías biliares, en riñones, en retroperitoneo y bueno, en estos múltiples órganos que les comenté. Para la imaginología podemos hacer TAC, resonancia magnética, podemos hacer eco y podemos hacer una PET, pero entonces vamos a ver una a una. En el TAC, por ejemplo, en este TAC estamos viendo el páncreas en salchicha. Miren aquí cómo se ve en la imagen.
Es muy característico de estos pacientes, pero no me excluye pues como más manifestaciones. Entonces pueden haber estenosis largas, lisas y no irregulares de la vía biliar, pueden haber características más retroperitoneales que me van a rodear esos uréteres y me van a causar esa hidronefrosis, o que me va a rodear esa aorta y me va a causar esa aortitis y me va a llevar pues como toda esa disección aórtica que les comenté, y las lesiones pseudotumorales que pueden ser también difusas. Tenemos el PET, la tomografía con emisión de positrones. Esta es muy buena para el seguimiento del paciente y muy buena para mirar la actividad de la enfermedad y muy buena para documentar todo el compromiso multiorgánico que tenga el paciente. Entonces, si yo sospecho que el paciente tiene un compromiso pues de múltiples órganos, o que si yo digo si está afectado aquí, probablemente también esté afectado allá, le podemos hacer una PET y es muy útil para detectar las lesiones hipermetabólicas. Y la ecografía se usa más que todo la eco de abdomen para buscar como todo este daño pancreático, biliar, de toda la región mesentérica, y puede mostrar pues el característico agrandamiento pancreático o páncreas en salchicha, las colecciones fibróticas y las masas hipoecoicas. Para la serología entonces tenemos que tener en cuenta ciertos hallazgos. En el 61% de los pacientes hubieron niveles séricos elevados de IgG total hasta más de 1800 miligramos decilitro. También niveles séricos elevados de IgG4 en un 84% de los pacientes con un valor mayor a 135 miligramos decilitro, pero ojo, no podemos hacer el diagnóstico únicamente con una evaluación sérica de la IgG4, porque hasta un 40% de los pacientes nos pueden presentar que no tengan esta elevación. Pero si no tienen esta elevación, yo como me di cuenta, yo le hice una imagen al paciente, lo diagnostiqué por estas características fibróticas y estas megalias que presentaba, pero le salió la IgG4 normal. Eso no me va a descartar la enfermedad porque el paciente puede no tener la IgG4 elevada. Y también tenemos los niveles séricos aumentados de la IgE, por lo que les comentaba que estos linfocitos foliculares también por las citoquinas me iban a diferenciar tanto a IgG4 como a IgE. Y esta va a ser mayor a 360 miligramos de cilitro en un 58% de los pacientes. Otros hallazgos, una eosinofilia periférica, que acá está una de las cosas importantes, y es que la enfermedad en muchas ocasiones se confundió con una granulomatosis con poliangeitis o una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. También van a presentar hipocomplementemia por la participación de estos otros aspectos que les comenté, y pueden haber plasmoblastos circulantes y IgG4. Y en histología, aquí tenemos el gold estándar, el que nos va a decir todo, es por biopsia y vamos a encontrar una triada. Entonces vamos a encontrar una flebitis obliterante, una fibrosis esteriforme y una infiltración extensa por células plasmáticas y IgG4. La flebitis obliterante es característica más que todo de las venas. Básicamente va a haber una inflamación tan grande venosa que hasta que se me tape el vaso y el vaso se va a ocluir completamente. Entonces, en otros hallazgos podemos encontrar la eosinofilia tisular, la atrofia del parénquima y la preservación relativa de las arterias. ¿Por qué? Porque a la enfermedad le gustan son las venas. Entonces, lo que nos va a afectar más comúnmente van a ser las venas. Y también tenemos la inmunohistoquímica, que es otra cosa que debemos tener en cuenta, y es que es la cuantificación de esas células plasmáticas IgG4. Si nosotros tenemos una relación entre 10 a 50 células de IgG4 por campo de alto poder en páncreas y en glándulas salivales, podemos diagnosticar a nuestro paciente con una enfermedad relacionada con IgG4. O si sacamos un cociente entre la IgG4 y la IgG y ese cociente me da más del 40%, probablemente el paciente me esté cursando con la enfermedad. Entonces acá tenemos los criterios, estos son los del 2011 que les había comentado, los criterios japoneses que fueron por Okazaki y otros autores, y por Umehara y otros autores. Estos criterios realmente en reumatología, como todos lo sabemos, son unos criterios clasificatorios, no tanto diagnósticos, porque en reumatología para aplicar estos criterios nosotros ya debemos tener un diagnóstico claro. Entonces, bueno, por eso es que yo les pongo acá como este mensaje, y es que un clínico, un médico, pues como bueno o esperablemente, eh, a- seguía a partir pues como de las manifestaciones clínicas que les describí, esos hallazgos radiológicos de esa fibrosis, esas megalias, las adenopatías, también que tenga la elevación de los niveles séricos y IgG4, que no tenga otra explicación, que los hallazgos no sean como de otras enfermedades como esas vasculitis que les mencioné o esa enfermedad de Graves que me da la proptosis.
Entonces, lo que yo debo buscar como clínico es siempre realizar una biopsia, porque la biopsia va a ser lo mejor para descartar las otras enfermedades y va a ser lo más característico que me va a dar la triada que les mencioné. Entonces, tenemos también los criterios del 2019, que fueron los del Laular y la ACR, que el criterio de entrada o lo que me va a decir que el paciente puede tener la enfermedad es que haya esa afectación de ese órgano característico y que yo ya le haya descartado otros diagnósticos alternativos. Es decir, que esos diagnósticos diferenciales yo ya los haya sacado de mi radar. Después de eso, les voy a hacer una puntuación histológica, serológica, imaginológica, y bueno, ya les voy a mostrar un poquito más de eso. Y la puntuación me debe dar mayor o igual a 20 para que el paciente me ingrese a los criterios o me ingrese más que todo a la enfermedad, perdón. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los criterios japoneses y los EULAR? Los japoneses son los que más usamos en la práctica clínica, que son estos que les mostré. Y pues sí, son los que más usamos pues como día a día cuando encontramos a los pacientes, que igual no es muy común encontrarlos. Y los de la ACR regular tienen un enfoque más investigativo, se ha usado más que todo para hacer estudios o para internacionalizar como toda esta información. Estos son los criterios del aular, entonces vemos que tenemos el criterio de entrada del paciente y le vamos a evaluar la IgG4, pues el nivel según lo que tengamos acá y le vamos a dar una puntuación. Lo mismo con la histopatología y la inmunohistoquímica, aisladamente se evalúan las glándulas lacrimales y las salivares mayores, el tórax y la aorta torácica, páncreas y vía biliar, riñones y retroperitoneo. Y acá está la nota. Un paciente debe tener aproximadamente 19-20 puntos para recibir la clasificación de la enfermedad relacionada con IgG4. Entonces acá lo que les quería hablar son los diagnósticos diferenciales. Miremos que de cabeza a pies, como hay manifestaciones, de cabeza a pies pueden haber diagnósticos diferenciales y pueden haber confusiones. Pero si vemos, por ejemplo, en órbitas y en tejidos periorbitarios tenemos el linfoma, la enfermedad de Graves, como se les mencioné, la granulomatosis con polivasculitis, la sarcoidosis también fue un diagnóstico que en algún momento nos confundió mucho. En los oídos, en la nariz y en los senos podemos tener la enfermedad alérgica, que era la que les había comentado, que tenían pues como los pacientes esa exposición crónica, y la granulomatosis eosinofílica, porque esos pacientes pues con esas alergias me pueden dar como ese diagnóstico diferencial de granulomatosis eosinófila con polivasculitis. Y de aquí para abajo miremos las glándulas salivares, linfoma, meninges, aparte de la paquimeningitis, tumor, hipófisis, neoplasias, ganglios linfáticos, linfoma, glándula tiroidea, linfoma tiroideo, carcinoma, en pulmones, neoplasias malignas, en la aorta ya habíamos visto pues las vasculitis primarias de grandes vasos, que les quería mencionar que las células gigantes o Takayashu también me podían dar como un diagnóstico diferencial, el retroperitoneo linfoma, en el riñón linfoma, en el páncreas cáncer, árbol biliar cáncer, hígado colangiocarcinoma. Entonces, miren la cantidad de enfermedades que ustedes tienen que descartar para entrar al paciente a los diagnósticos, para entrar al paciente a los criterios de la ACR. Entonces, por eso es que decimos que los criterios son principalmente clasificatorios. Y a lo que quería llegar con esto era volverles a mencionar lo del subdiagnóstico. La doctora Diana Varela en algún momento de nuestra rotación por lo general nos mencionó que uno solo diagnostica lo que sabe. Entonces esto es una invitación a que nos informemos, a que aprendamos, a que sepamos la cantidad de diagnósticos diferenciales que puede tener una enfermedad tan grave como lo es una enfermedad relacionada con la IgG4 y que como clínicos lo más ideal es que nosotros enfoquemos el paciente de manera correcta para evitar estos subdiagnósticos, para evitar, por ejemplo, hay casos de esos pacientes que entran a cirugía innecesariamente y realmente tenían una enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, bueno, pero al final, ¿qué pasó con Patricia? Entonces, ¿será que Patricia se murió? ¿Se la llevaron para tratamiento? ¿Qué pasó con Patricia? Entonces, al paciente con enfermedad de IgG4 lo tratamos. Todavía el tratamiento de la óptimo de la IgG4 es desconocido. Solo se ha observado más que todo en Asia y en casos observacionales donde se han dado cuenta que los pacientes tienen una excelente respuesta a unos glucocorticoides, que generalmente se usan prednisona y prednisolona, pero como esta enfermedad es como un círculo vicioso, hay tasas de recaídas. Entonces, probablemente los pacientes entre los 1 y los 3 años de la enfermedad van a recaer hasta un 40 o un 60% de ellos. Si yo al paciente
no le veo mejoría, si recae mucho, si la enfermedad es muy, pues es multiorgánica y yo digo, no le puedo reducir los esteroides a este paciente, vamos a ponerle un ahorrador de esteroides como segunda línea. ¿Cuáles podemos usar? La satioprina, el micofenolato, el metotrexato y en casos de enfermedad muy severa o muy refractaria podemos usar la ciclofosfamida. Y finalmente, si vemos la fisiopatología, sabemos que todo se presenta por una presentación antigénica del linfocito B al linfocito TCD4. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Depletar esas células B para que no me presenten más ese antígeno, es decir, inmunosuprimir a mi paciente. Esto lo vamos a hacer en casos refractarios o recurrentes. Y aquí se ha estudiado la excelente respuesta que han tenido los pacientes al rituximab, que es un anti-CD20. Y finalmente, pues como que el seguimiento lo vamos a hacer al igual que como hicimos el diagnóstico, porque estos pacientes suelen recaer muchísimo. Entonces el seguimiento va a ser clínico, serológico, imagenológico, por lo que les decía, tiene un curso crónico y recidivante. Y en esta imagen lo único que les quería mostrar es que miren el mecanismo de acción del rituximab. Aquí tenemos una célula B, CD20, presentándole a las células TCD4 ese antígeno. ¿Qué va a hacer el rituximab? Me va a cortar esa presentación antigénica. Entonces, entre el receptor CD40 y el receptor CD40L no se va a dar la presentación del factor que me esté causando el daño y el rituximab me va a cortar ahí, me va a dañar esa presentación. Entonces, por eso es un anti-CD20, porque me va a depletar estas células de acá, me va a dañar acá y toda esa cascada que les mostré antes que me generaba dos lados, el del citotóxico y el del helper no se va a dar y el paciente va a responder muy bien a esta terapia. Muchas gracias a todos. Este es el video, este es el seminario, pues como que les quería presentar. Como reflexión, recordemos que es una enfermedad muy subdiagnosticada, que debemos tener mucho conocimiento sobre las diferentes enfermedades y más que todo las de reumatología, porque aquí nos damos cuenta una vez más que es una enfermedad de verdad grave, que todas las enfermedades en reumatología no son para nada suaves. Entonces, nada, pues muchas gracias a todos. Aquí tenemos las referencias, se usaron algunos artículos del libro de Kelly y videos previos del canal de YouTube de la profesora. Mil gracias a todos.